Estamos reunidos más de 300 docentes y directivos para hablar de educación. Y lo que estamos viendo es cómo podemos hacer para que los chicos aprendan, porque muchas veces viste que el docente se concentra en él, en qué tiene que enseñar, cómo tiene que enseñarlo, y no necesariamente en el alumno. Entonces termina la clase y los chicos se acuerdan muy poco lo que vieron. Entonces estamos trabajando justamente con cómo hacer para que lo que enseño les sirva, que les parezca interesante, aplicable a su vida, y además con técnicas y estrategias más alineadas con el alumno del siglo XXI. Poner foco en el alumno, en qué contenido doy, en cómo lo enseño, en cómo tengo el aula. Porque yo tengo que pensar para qué me sirve el aula, si es para desafiar cognitivamente, si es para generar un aula cooperativa, colaborativa, para energizar, para activar, para lo que yo la necesito ese aula, la tengo que pensar y la tengo que armar en función de eso. Es decir, que podríamos hablar del alumno, de qué enseñamos, de cómo lo enseñamos y de dónde lo enseñamos. La atención es cíclica, va, viene. Es imposible que las 4 horas que dure el taller me estén escuchando a mí. Y para eso yo cada 15 minutos hago algo que genere una emoción diferente. Desde escucharme a mí, explicarlo con sus palabras, hablar con su compañero, bailar, porque también toca hacer un recreo cerebral para que el cerebro se relaje. Trabajamos con movimiento, trabajamos con otros. Es decir, todo lo que yo hago es lo que ellos después replican en sus aulas, entendiendo el porqué. Yo hablo no solo del arte de enseñar, sino también de la ciencia de enseñar. Y cuando vos juntas el arte y la ciencia, te empoderás, sabés lo que estás haciendo y generás mejores resultados en el aula. Claramente tenemos docentes que siguen enseñando como ellos aprendieron, a alumnos que son de este siglo, no del siglo pasado. Es lo mismo que esperar que un médico te opere con un método del siglo pasado, habiendo cosas mucho más modernas y mucho más efectivas. Entonces lo que tenemos que entender es que tenemos que dejar de enseñar en función de lo que se sabía de educación y empezar a enseñar en función de lo que se sabe hoy de educación. Para mí la educación tiene que ser considerada una necesidad básica. De la misma manera que la gente de las empresas de agua no pueden cortarle el agua a todo el país porque están de paro, de la misma manera que la gente que trabaja en las empresas de luz no pueden dejar sin luz a todo el país por un tema de que no están contentos con los sueldos, los docentes tampoco deberían poder hacerlo, porque es un derecho universal el poder aprender. Aprender no es un privilegio, es un derecho, y yo no le puedo sacar a un chico el derecho. Hay provincias que están meses sin clases. ¿Cómo hace después para que este chico recupere el tiempo perdido? ¿Cómo entra a la universidad en desventaja con otros que sí tuvieron clases? Entonces tenemos que sentarnos a armar política de Estado con el tema de la docencia, no con el partido del gobierno de ahora, sino con todos los partidos políticos y que trascienda al gobierno de turno. Esto es algo que hay que pensar como un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Pensemos también de acá a 50 años qué educación queremos en el país. Pero si seguimos haciendo lo que hacemos siempre, esa es mi mejor definición de locura, querer que las cosas cambien sin cambiar las cosas.